volver a nuestro estudio de este hombre que marcó la historia, la vida de Moisés. Hace ya 2 domingos que venimos compartiendo acerca de este hombre. Vimos el primer domingo un poquito una introducción al libro de Éxodo y la semana pasada vimos cómo fue el nacimiento de Moisés y cómo su nacimiento estuvo marcado por la mano de un Dios que guía todas las cosas, un Dios que dirige la historia. Pero quiero volver a recordar, cada vez que lleguemos a Éxodo, tenemos que acordarnos de qué está pasando en esta historia. Y tenemos que tratar de meternos en la piel del israelita que está yendo para la tierra prometida y en el camino le están contando esta historia. ¿Se acuerdan que Israel va en el desierto guiados por Moisés hacia una tierra que ellos nunca habían estado? Y Moisés es su líder, que él es el que les habla acerca del Dios que les sacó de Egipto, de por qué tienen que ir a la tierra, y ellos vienen siguiendo a Moisés. Y en ese tiempo Moisés les escribió una serie de escritos que en realidad son un gran libro, y en ese libro él les va a alentar a olvidar Egipto, ir a la tierra y vivir una vida que honre a este Dios que les salvó. Y hay muchos peligros. Moisés va a tratar de afirmar el corazón del pueblo porque él teme que el pueblo vuelva atrás. Si es que el pueblo le sigue a él como líder nada más, el día que él no esté más, el pueblo va a darse la vuelta y va a volver a lo que era antes. Va a seguir otros dioses, va a perder el rumbo de todo lo que Dios había hecho. Entonces Moisés no quería que el pueblo le siga a él como un líder nomás. Moisés quería afirmar el corazón del pueblo para que ellos vean que es Dios el que les sacó, que esto no es obra de ningún hombre, de que esto no lo hacen solamente porque quieren tener un beneficio como nación, sino que hay un Dios que está sobre todos los dioses, el único Dios verdadero, que les eligió como nación y que tiene un plan para ellos, que les dio estatutos, ordenanzas, mandamientos para que ellos sigan, para bendecirles y darles un futuro glorioso. Y Israel tiene que creer en esto. Si Israel olvida esto, va a volver atrás. Y la semana pasada yo les decía que en la vida cristiana nos pasa lo mismo. Si vos te olvidás, ¿quién es el que te sacó de tu vida del pecado? Si vos olvidás que hay un Dios que es el que te llamó a vivir una vida que le honra a Él, si olvidás sus promesas, si olvidás que Él es la base de todo lo que estamos haciendo, entonces no va a haber nada que te impida que vos vuelvas atrás, a la vida antigua, a la vida de pecado, a la vida de esclavitud. Y este libro de Moisés nos va a recordar este Dios. ¿Quién es el Dios que seguimos? ¿Quién es el Dios que nos salvó? Y que nuestra vida y nuestro caminar hacia la ciudad celestial va guiada por este Dios. Y bueno, hoy llegamos a otro texto muy importante en esta historia, porque es un pasaje que va a marcar la vida de Moisés. Dijimos que Moisés está dándonos una autobiografía, él está escribiendo de su propia historia, pero nos cuenta la historia como hablando de otro, porque Moisés no quiere ser el centro. Él lo que quiere es que veamos a Dios, pero que veamos a Dios en su vida y que veamos que Él tiene las marcas de un hombre que fue elegido por Dios, llamado por Dios y usado por Dios. Así que este pasaje que vamos a leer hoy es muy importante porque creo yo que este pasaje dio la razón por la que Moisés escribió todo el libro de Éxodo. En este pasaje vamos a encontrar una frase, que es la que le puse de título al mensaje de hoy, que es la frase que creo que dio lugar a que Moisés escriba todo este libro. En el medio de lo que vamos a leer hoy, un judío le va a decir a Moisés, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Este judío va a decirle estas palabras a Moisés en un momento de rebeldía. Pero lo que él dijo va a representar a toda la nación de Israel. Vamos a leer más adelante en el estudio, en Hechos capítulo 7,
en un discurso que va a decir Esteban, Esteban dice que toda la nación de Israel tenía esta actitud. Este fue solamente un representante de Israel. Israel, llegó el líder de Dios que venía a rescatarles, pero Israel se resistió a la obra de Dios y resistieron al líder de Dios y dijeron: ¿quién sos vos para que nos guíes, para que nos enseñes, para que nos des los estatutos? Y esa rebeldía del pueblo de Israel va a quedar en la mente de Moisés. Y más de 40 años después, cuando Moisés está escribiendo este libro, Moisés va a responder esa pregunta. Moisés va a responder la pregunta que este judío hizo: ¿quién fue el que te llamó? ¿Quién fue el que te puso por gobernante y por juez? Y Moisés le va a decir con todo este libro: Dios fue. Dios fue el que me eligió, el que me hizo nacer de esta forma milagrosa y me guardó, y que después me llamó y después hizo todas las señales para guiarme. Y una y otra vez, todo el libro de Éxodo, Moisés va a demostrar que es Dios el que le llamó. Entonces, yo les mencionaba la vez pasada que cuando estudiamos el libro de Éxodo, hay dos cosas que yo quiero que vean en este libro. En primer lugar, quiero que veas la historia de un hombre común, un hombre igual que vos y yo, la historia de Moisés, que es el ejemplo de lo que es un siervo de Dios. Y cómo Dios llama a personas, guía la vida de personas, usa a personas para traer salvación. Y quiero que lo veas a Moisés, porque eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida también. Él quiere usar tu vida también para esto. Entonces, vos te vas a ver reflejado en Moisés. Pero vamos a ver también, yo les conté en el primer estudio, que el Nuevo Testamento nos dice que todo esto que aparece acá en este libro se nos dio como un ejemplo de para los que iban a creer en el Evangelio en el futuro. Todo el libro del Éxodo es a la vez un paralelo, una historia que nos recuerda la historia de salvación. Y vamos a ver hoy también cómo este líder, que es elegido por Dios y enviado por Dios a salvar el pueblo de Dios, va a ser rechazado por el pueblo de Dios. Y vamos a ver que Moisés es un ejemplo de lo que fue Cristo para el pueblo de Dios. Y en la salvación vamos a ver que todo lo que vamos a leer hoy se aplica exactamente a lo que Dios hizo por medio de Cristo. Entonces este es un pasaje importante en nuestra historia y vamos a leerlo. La semana pasada dejamos capítulo 2, versículo 10 terminamos la semana pasada. Así que hoy vamos a empezar con el 11 y vamos a leer todo el capítulo. Bueno, la palabra de Dios dice así: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo el que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón. Y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo. Y le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena.
Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Bueno, es una historia que tiene muchísimo para hablar. Es más, en solamente estos, ¿cuántos son? 14 versículos, 15 versículos, abarcan estos 15 versículos casi 80 años, ¿sí? Estos versículos son los versículos que nos van a hacer saltar en el tiempo de una manera aceleradísima. Porque el primer capítulo gastamos muchos versículos leyendo solamente un par de meses, 3 meses, en los que concibió, dio a luz a Moisés, nació, pero ahora en estos 15 versículos vamos a ver gran parte de la vida de Moisés y una parte muy importante. Bueno, quiero que veamos entonces la respuesta a esa pregunta: ¿quién fue el que te puso por príncipe o por juez? Y la respuesta tiene que ver con el tema del siervo de Dios. Ustedes lo ven en todos los puntos, está repetida esa frase. Moisés, uno de los títulos más repetidos en toda la Biblia para hablar de Moisés es este: Moisés el siervo de Dios. Y realmente lo fue. Moisés fue un hombre que tiene el sello de la obra de Dios en su vida. Y vamos a ver 5 puntos que aparecen en este pasaje que describen a este hombre, Moisés el siervo de Dios. En primer lugar, yo creo que veas en este pasaje la fe del siervo de Dios. La fe del siervo de Dios. Y arranca en el versículo 11 diciendo así: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés. Bueno, hay un pasaje paralelo a este, que me gustaría leerlo antes de seguir, que está en el libro de Hechos, así que dejen ahí un dedito y abran en Hechos capítulo 7. Ya les mencioné este pasaje la vez pasada. Hechos capítulo 7 es un discurso, un sermón que va a predicar un hombre en los primeros años de la iglesia. Se llamaba Esteban. Y Esteban cuenta varias historias bíblicas en su estudio. Y una de las que más habla él es la historia de Moisés. Así que en el capítulo 7 de Hechos encontramos un comentario de este pasaje que vamos a estudiar ahora. Así que antes de que yo les haga el comentario, me gustaría leerle lo que Esteban comentó de este pasaje. Porque este hombre, Esteban, está siendo inspirado por Dios. Así que lo que él comenta va a tener mucho más autoridad que lo que yo les pueda decir de este pasaje. Quiero que escuchen lo que Esteban va a decir acerca de este pasaje. Versículo 23. Miren lo que dice Esteban. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por medio de su mano, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía y les ponía en paz diciendo: varones, hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Bueno, varios detalles se nos dan acá, ¿no? Recién leíamos en aquellos días, dice nuestro texto. Pero acá nos dice Esteban, versículo 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años. Entonces, acá Esteban nos agrega un poquito de información a este pasaje de Éxodo. Vuelvan ahí a Éxodo. Porque nos dice, después vamos a hacer mención de Hechos, pero nos dice que aquellos días se refiere a 40 años después de lo que vimos antes. Ya nos salteamos 40 años. Moisés es un hombre grande. Y en aquellos días menciona que crecido ya Moisés. Bueno, esa palabrita crecido ya, no solamente está hablando de que creció de edad o de estatura,
sino que creció también en influencia y en poder. Miren, volvamos ahí hoy vamos a hacer varios saltitos acá, a Hechos capítulo 7, porque mirá lo que dice Esteban de esa expresión. Hechos capítulo 7 dice Esteban así. Me salté. Cuando hubo cumplido, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Otro pasaje más. En el Nuevo Testamento aparecen dos textos que comentan el libro de Éxodo. Es uno el que acabamos de leer y otro, vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11. Así que saltemos ahí al capítulo 11 de Hebreos, donde aparece de nuevo la historia de Moisés. Y acá se nos dice otro dato importante. Miren lo que dice en el versículo 24. Dice, versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Otra expresión que aparece ahí entonces para hablar de esa época. Hubo un momento en la vida de Moisés, a la edad de 40 años, que algo cambia en el corazón de Moisés. El pasaje en Éxodo dice que él quiso subir a sus hermanos. El pasaje de Hebreos nos explica mucho más acerca de lo que pasaba en el corazón de Moisés. Y el pasaje de Hechos nos dice, si vuelven ahí al capítulo 7, el versículo 22, dice, y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y en obras. Bueno, Moisés ya no es más el niñito que vimos indefenso en un carrizal a la orilla del río. Cuando Moisés cumple 40 años, Moisés creció. Según Esteban, en Hechos, dice que él es un hombre poderoso en palabras y en obras. Podemos imaginar que Moisés, creciendo en el palacio, tuvo el acceso a la mejor educación del mundo de aquel tiempo. Moisés fue a estudiar bajo los mejores mentores y él conoció la historia, las letras, las matemáticas, de las cuales los egipcios fueron los expertos del mundo antiguo. Así que Moisés es un hombre muy capaz. Pero Esteban dice algo más. Dice que fue poderoso en palabras y en obras. Para esta época, cuando Moisés tiene 40 años, Moisés ya había empezado su vida como príncipe. Él había cumplido funciones públicas que le habían dado un lugar de prestigio y de honra. Hay un historiador judío muy antiguo que se llama Flavio Josefo. Y él escribe la historia de los judíos. Y en su historia, él comenta que Moisés había tenido algunas victorias que le dieron un gran renombre como general. Josefo dice que fue en Etiopía, donde él fue a pelear, y en esas batallas él se convirtió en un hombre muy famoso en Egipto por sus victorias. Si alguno vio la historia, la película clásica de Moisés, que se llama Los 10 Mandamientos, la pasan ahí en la tele cada tanto, ¿se acuerdan que cuando empieza la historia y lo muestra Moisés, una de las primeras escenas, Moisés entra a la corte del faraón con el rey de Etiopía que él había vencido y conquistado? Esta película tomó este dato de Flavio Josefo, que muy probablemente haya sido acertado. Moisés no es uno más. Moisés es un príncipe, hijo de la hija de Faraón, la mujer que gobernó Egipto por 22 años y posiblemente el candidato para ser el próximo faraón. Y un hombre que dentro de los contemporáneos de él se destacaba por ser un hombre poderoso en palabras y en obras. Este es Moisés. Este es el hombre que Dios va a llamar para ser el libertador de su pueblo. Y esto es lo que dice entonces, fíjense, volvamos ahí en Éxodo, capítulo 11, capítulo 2, versículo 11, dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, entonces es este hombre,
el hombre de 40 años con influencia, con poder, con conocimiento, con respaldo. Este hombre dice que salió a sus hermanos. Bueno, esa expresión, salió a sus hermanos, podría significar, ¿no es cierto?, que Moisés salió a ver el estado de sus hermanos. Te tiene que llamar la atención cómo Moisés se refiere a los judíos. Fíjate cuántas veces aparece ahí en el versículo 11, a sus hermanos. Al final, de nuevo, versículo 11, la última palabra, sus hermanos. Cuando están peleando, ¿no es cierto?, estos dos, es uno de sus hermanos. Y le dice a ellos, ustedes son hermanos. ¿Cuántas veces Moisés usa esa palabra hermanos? Aunque Moisés vive en la corte y él tiene una influencia, Moisés sabe quién él es. La semana pasada hablábamos de la influencia que sus padres tuvieron en Moisés. Tal vez en los primeros años de su vida, la mamá contándole de quién es su pueblo, quién es su Dios, cuáles son las promesas de Dios. Y ahora que Moisés está en la corte, todo eso pesa en su mente y en su corazón. Y hay un punto de quiebre en la vida de Moisés, donde él va, dice acá, salir a sus hermanos. Bueno, otra vez los voy a llevar al Nuevo Testamento. Vayan de nuevo al libro de Hebreos. Porque acá en Hebreos se nos explica con mucho más detalle cómo fue esta escena. De nuevo, vayan ahí. Dice el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada en el galardón. En Éxodo se nos dice una sola palabrita, se nos dice que Moisés salió a sus hermanos, pero acá en Hebreos se nos interpreta eso y se nos explica qué significa. No significa solamente que Moisés salió a pasear y vio a sus hermanos, significa que algo cambió en el corazón de Moisés. En un momento, a la edad de 40 años, cuando Moisés en su corazón, él siente el peso y la identidad de quién él es, él va a tomar una decisión que va a marcar el resto de su vida. Una decisión que es prácticamente impensable para nosotros. ¿Cuál es esa decisión? La que usa acá, en Hebreos. Rehusó ser hijo de la hija de Faraón. ¿Vieron esa palabra? Rehusó llamarse. Quiere decir que lo que está por pasar no es un accidente, no es algo a lo que Moisés reacciona, sino que es algo que Moisés decide en su mente. Él se convence de una decisión. Él va a decidir abandonar algo para seguir otra cosa. ¿Qué es lo que va a rehusar? Bueno, él rehúsa llamarse hijo de la hija de Faraón. Bueno, recién les mencionaba que Moisés nace no solamente en la cuna real, sino que él tiene las puertas abiertas para una influencia en el imperio egipcio. Él tiene el título de ser el heredero del trono de Egipto. Lo más probable, según lo que dice Flavio, es que Moisés perfilaba para ocupar esta posición. Y Faraón significa dejar aquel tiempo. Fíjense, siguen ahí leyendo conmigo. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Según el autor de los Hebreos, lo que Moisés va a hacer ese día, lo hace porque él ya decidió algo. No es que Moisés va a ser víctima de sus impulsos. No es que él va a ir, va a matar a este hombre y de repente va a perder todo lo que antes tenía. Es todo lo contrario. Lo que primero sucede, Moisés en su corazón decide darle la espalda a los tesoros de Egipto, identificarse con el pueblo de Dios. Y acá se llama a esto un acto de fe. ¿Cuál fue el acto de fe? Una decisión que Moisés tomó, la decisión de abandonar algo para seguir otra cosa. ¿Qué es lo que abandonó? Abandonó el ser
llamado hijo de la hija de Faraón, que es el lugar de influencia, de poder. Y después dice, el versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Había una decisión que Moisés tenía que tomar. Una decisión que le ponía en el punto de quiebre entre dos futuros distintos. Primer futuro, ahí menciona, es ser maltratado con el pueblo de Dios. Ahora, Moisés creyó que este era el pueblo de Dios, que Dios realmente había hecho promesas a este pueblo. Y como él creyó eso, él entiende de que aunque hoy el pueblo de Dios está siendo maltratado y está sufriendo, un día ese pueblo va a recibir, menciona más adelante, el versículo 26, tenía puesta la mirada en el galardón. Un día el pueblo de Dios va a recibir una bendición de parte de Dios, una promesa que Dios ha hecho a este pueblo. Así que Moisés, su fe le hace creer que este es el pueblo de Dios. La opción era, sigo al pueblo de Dios y sufro con el pueblo de Dios, o la otra opción era gozar de los deleites temporales del pecado. Y ahora menciona esas expresiones, ¿no? Gozar de deleites temporales. Si él permanecía en Egipto como el príncipe de Egipto, él iba a tener un lugar prometedor. Él iba a vivir en los lugares de mayor comodidad. Iba a tener influencia, iba a estar en el lugar que cualquier persona soñaría en estar. Pero el autor de los Hebreos dice, eso hubiese sido solamente un placer temporal. Así que la fe de Moisés le lleva a tomar esa decisión. El versículo 26 nos explica cuando Moisés decide qué es lo que le hace decidir. Versículo 26 dice, teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios. Ese versículo dice ahí que para Moisés fue más valioso ser acreedor de los sufrimientos que el Mesías iba a traer en el futuro que ser acreedor de todos los tesoros del país más poderoso del mundo. La fe de Moisés se ve en que él piensa que es más valioso Cristo que todo el mundo. Él puede ser el príncipe de Egipto, pero él piensa que es más valioso tener a Cristo y tener el fruto de la aflicción de Cristo, tener la bendición de tener al Mesías y el Salvador en su vida, que tener los tesoros de los egipcios. Moisés es el ejemplo de la persona que puede mirar el mundo espiritual y creerlo, y creer y tomar las decisiones hoy en base a esto. Y toda esta historia, volvamos ahí a Éxodo entonces, lo que van a hacer es demostrar la fe de este hombre. Moisés es un hombre que va a creer, y como creyó, ahora va a tener la salvación que viene por medio de la fe, y va a empezar a caminar ese camino de fe. Más adelante, lo vamos a ver la próxima semana, dice en el libro de Hebreos que Moisés caminó como viendo al invisible. Moisés creyó en las cosas que no veía. Lo que él veía era el imperio egipcio. Lo que él no veía eran las promesas de Dios y el Mesías que iba a venir. Y él eligió lo que no veía. Y ahí dice entonces, versículo 11, que él salió a sus hermanos. Bueno, primer punto, vemos la fe del siervo de Dios. El siervo de Dios es un hombre que cree en las promesas de Dios, cree en lo que no se ve y está dispuesto a vivir de acuerdo a lo que no se ve, dándole la espalda a los deleites temporales y sufriendo con el pueblo de Dios. Segundo, quiero que veas el celo del siervo de Dios. Esa fe que Moisés tiene va a producir en Moisés un celo por sus hermanos. Si Moisés no hubiese tenido fe, él hubiese seguido viviendo su vida cómoda en el palacio. Pero la fe le va a impulsar ahora a esta acción. Mirá lo que dice en el versículo 11. Salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. ¿Se imaginan un hombre que cree que este es el pueblo de Dios, que son sus hermanos en la fe, verlo sufrir? ¿Cuánto cargó su corazón? Qué duro es ver una persona sufrir. Qué tremendo debe ser para este hombre ver una nación entera sufrir. Millones de personas siendo afligidas, perseguidas, sufriendo. Bueno, y esto carga el corazón de Moisés.
Y dice, vio en las duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, su hermano. Moisés, saliendo, ve todo esto y todo esto carga su corazón. Y ahora él va a ver un hecho. Un egipcio maltratando a su hermano, golpeando, al judío. Esa palabra golpeaba a uno de a los hebreos, sus hermanos, es la misma palabra que aparece en el versículo 12, cuando dice, vio que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Esa palabra mató es la misma palabra que aparece, golpeó. El egipcio golpeaba, así que Moisés golpeó al egipcio. Lo mismo que el egipcio hacía es lo mismo que hizo Moisés con él. Ahora, el versículo 12 no te queda ninguna duda de que Moisés lo mató al egipcio, no solo lo golpeó, porque después lo enterró en la arena. Entonces, en el versículo 11 tal vez tendríamos que interpretarlo así. El egipcio lo estaba golpeando al judío hasta el punto de la muerte. Posiblemente este hombre murió por los golpes del egipcio. No es que solamente lo estaba maltratando, lo estaba empujando. Y esto es lo que ve Moisés. Lo ve a este egipcio golpeando hasta la muerte a su hermano. Ahora, Moisés cree que este es el pueblo de Dios. Y esto le lleva a una indignación. Ahora, es correcto cuando uno ve una injusticia sentir indignación por esa injusticia. Y esto va a demostrar la fe de Moisés. Y va a demostrar el carácter piadoso de Moisés. El deseo de traer justicia frente a la injusticia. Y esta indignación le va a llevar a Moisés a actuar. Ahora, ha habido muchos intérpretes que no están de acuerdo si fue correcto lo que hizo Moisés o no. Porque Moisés lo ve, se levanta y lo mata. Ahora, hay diferentes opciones. Uno podría decir, estuvo mal Moisés en matar a este egipcio porque él lo hizo por ira. Y la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Que la ira del hombre no es la que tiene que traer justicia, sino que es Dios el que tiene que traer justicia. Bueno, pero también tenés que recordar que Él es el príncipe de Egipto. Que Él es una persona que ejecuta sentencias. Tenés que recordar también que en el mundo antiguo hay leyes. Por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando Noé salió del arca, Dios le dijo a Noé que el que derrama sangre, su sangre va a ser derramada en tierra también. El que mata debe morir. ¿Y quién va a matar al que mata? En el mundo antiguo, el que mataba al que asesinaba eran los parientes del asesinado. Cuando uno era asesinado, el pariente más cercano se le llamaba el vengador de la sangre, y él tenía que ir y ejecutar esta sentencia, tenía que ir y matar al que mató. Entonces podríamos pensar, Moisés está actuando como el vengador de la sangre. Mataron, ahora yo voy a matar. Bueno, es llamativo que no hay nadie que condene a Moisés por haber hecho esto. Cuando Esteban habla de este hecho, en Hechos capítulo 7, lo habla como algo positivo en Moisés. El celo que él tuvo para defender a sus hermanos que los estaban oprimiendo. Y en Hebreos también no se habla de este hecho como algo negativo, ni siquiera en este pasaje se habla como algo negativo. Solamente se da el hecho que Moisés se enojó y mató a su hermano. Yo creo que podríamos debatir si estuvo bien haberlo matado o no, pero lo que este hecho demuestra es el celo de Moisés por la justicia. Él se levanta, menciona entonces, y va a matar a su hermano. No fue un hecho impulsivo, sino que fue un hecho premeditado. Dice en el versículo 12 que miró para todas partes, viendo que no había nadie, o sea, él lo planeó a esto. Fue y mató al egipcio y lo escondió en la arena. Bueno, esta actitud de Moisés de querer ser un juez que trae justicia, no solamente lo vemos acá, lo vemos más adelante en la historia. Mirá, por ejemplo, en el versículo 17. Dice que, Moisés después va a escapar y allá va a encontrar a unos pastores haciendo injusticia a estas mujeres. ¿Y él qué va a hacer? Versículo 17. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. O sea, esto es una actitud en Moisés
que él cuando ve lo que está mal, él lo quiere resolver. Él quiere defender al agraviado. Y no solamente eso, él quiere reconciliar a sus hermanos. Miren lo que dice en el versículo 13. Al día siguiente salió y vio a 2 de los hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro. Esa palabra maltratar es un término legal. Es una persona que está actuando contra la ley, que está haciendo algo que viola un estándar. Entonces Moisés ve otra vez a alguien haciendo algo malo. ¿Y qué va a hacer? Va a intervenir y le va a decir, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Otra vez Moisés interviene. Ahora Moisés se ve como el defensor del pueblo de Israel y Moisés se ve como el reconciliador del pueblo y el que promueve la ley dentro del pueblo. Esto es Moisés para el pueblo. Imagínate los judíos que estaban escuchando a Moisés contar esta historia mientras ya iban en el desierto muchos años después. Cuando leyeron esto, ellos pensaron, qué bien, hay un hombre que se levanta para defendernos. Hay un hombre que intenta reconciliar al pueblo, que intenta guiar al pueblo a vivir bajo la ley de Dios. Este es el siervo de Dios, el siervo de Dios. Y Esteban nos dice una cosita más. Miren, dejen ahí el dedito y vayan a Hechos para leer una cosita más que nos dice Esteban de esta escena. Miren lo que dice en el versículo 24. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. Otra vez, esa actitud de Moisés, su celo por la justicia, lo defiende. E hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Esteban lo dice como algo positivo, lo que hizo Moisés, vengó al oprimido. Versículo 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Quiere decir que cuando Moisés intervino entre estos dos hombres, en su mente Moisés se veía a él mismo como el libertador. Él creía que los hermanos le veían a él como libertador. Y por eso él interviene. Él los trata de reconciliar, él los trata de defender. Pero de repente, lo más impensado sucede. Y es el tercer punto. Quiero que pongan en el tercer punto el rechazo al siervo de Dios. Entonces viene un siervo de Dios, que es un siervo de Dios que viene con la marca de Dios, porque es un hombre de fe. Tiene el celo de Dios, vive una vida justa y trae justicia también. Pero este siervo de Dios va a ser rechazado por el pueblo. Porque dice, sigamos ahí en Hechos, dice que ellos no lo habían entendido así. Para Moisés, imagínense, él es de los judíos. Él tiene el acceso al trono de Egipto. ¿Quién mejor para defender a los judíos de Faraón que él? ¿Quién mejor para librar a los judíos? Pensá en esto, Moisés podría haber ayudado a los pobres judíos, de sus propias riquezas reales, podría haber sacado y repartido a los judíos. Él podría haber hecho leyes. Si él llegaba a ser faraón, con un solo decreto, él los dejaría libre a todos los judíos, con un solo decreto. Entonces es natural que él se vea él mismo como el Salvador. Y él pensó que los hermanos le iban a tomar como el Salvador y le iban a aceptar como el Salvador. Pero dice acá que ellos no lo habían entendido así. Mira cómo sigue entonces la historia. Porque dice en el versículo, y al siguiente día se presentó uno de ellos que reñían y le ponía en paz diciendo, varones, hermanos sois. Mirá la forma en la que Moisés trata este asunto. Moisés lo trata con tanta delicadeza, con tanta prudencia y sabiduría, que él no se impone sobre ellos. Él los hace reflexionar. Y él les dice, son hermanos, ¿cómo se van a pelear? Y Moisés está guiando al pueblo con esta sabiduría. Pero mira lo que dice. ¿Por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo. Bueno, en Éxodo no se dice quién es el que respondió.
Solamente en Éxodo, si vos lo volvés a leer, dice que Moisés le dijo por qué se pelean y entonces uno de ellos les dijo, ¿quién te puso como juez? Pero Esteban nos dice quién fue el que respondió. ¿Quién fue el que respondió? El que maltrataba a su prójimo. O sea, de los dos, el que estaba haciendo mal, él es el que rechaza la corrección. Decime si esto no es una regla. Que una de las evidencias de la culpa es que el que tiene la culpa rechaza la corrección. Él no quiere aceptar cuando viene un hermano sabio y prudente y le corrige con amor, él lo resiste, lo rechaza. Esto demuestra que el pecado está controlando a esta persona. Y esto demuestra por qué los judíos rechazaron a Moisés. ¿Por qué rechazaron a Moisés? Porque ellos vivían en el pecado. Ellos resistieron. Ellos estaban contentos de que lo saquen de Egipto, pero ellos no querían aceptar a un juez y a un príncipe. Y esto es lo que no quisieron recibir de Moisés. No quisieron recibir a alguien que les corrija, alguien que les muestre su pecado y les llame a dejar el pecado. Y es lo que dice Esteban. Como esta persona, el que maltrataba a su hermano, le rechazó. Esa expresión resume para Esteban toda esta historia. El rechazo de Israel al libertador. El libertador viene y el pueblo lo rechaza. Lo rechaza porque el pueblo está haciendo mal y no quiere ser corregido del mal que está haciendo. Eso es lo que pasa con Moisés. Ahora, esto es algo casi insólito que deberíamos pensar. Que una persona como Moisés, que tiene las marcas del hombre de Dios, que muestra el celo de Dios, que llega con amor y con prudencia y con sabiduría a librar al pueblo de sus mismos pecados que les destruyen entre ellos y a defenderlo de sus enemigos, que él sea ahora rechazado. ¿Por qué sería rechazado este hombre? Este hombre que es el libertador. Bueno, Dios va a usar este rechazo del pueblo de Israel más adelante para mostrar cómo el pueblo de Israel siempre tuvo esta actitud. Siempre rechazó a los hombres que vinieron a confrontarle con su pecado. Siempre, a través de toda la historia. Y este no fue la excepción. Ellos querían ser librados de Egipto, pero no querían un juez sobre sus vidas. Y esto es lo que sucedió con Moisés. Así que vuelvan a Éxodo, de nuevo. Versículo 14, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? De repente Moisés se da cuenta de que se había corrido la voz. Esto suele pasar, ¿no es cierto? Que hay cosas que uno piensa que puede ocultar bajo la arena, pero las voces corren más rápido de lo que uno imagina. Y ahora todos saben lo que hizo. Dios se encarga de sacar a luz las cosas que uno hace. Bueno, acá Moisés había matado a esta persona y evidentemente él no quiso que se sepa que él la había matado. ¿Por qué no? Bueno, más adelante dice que Faraón supo que había matado a este hombre y Faraón va a tratar de matarlo ahora a Moisés. Parece ser que Moisés mató a un oficial egipcio y ahora la pena egipcia está sobre él. Entonces, él hizo bien en defender al pueblo de Israel, pero ahora se puso a la ley egipcia en su contra y él intentó tapar ese cuerpo, pero el cuerpo sale a luz. Siempre pasa así. Uno trata de tapar el pecado, trata de tapar las cosas que le van a afectar, pero a la larga Dios la va a sacar a luz. Y esta persona dice, ¿quieres matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés, ¿qué dice? Tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Bueno, quiero mostrar un pasaje, es interesante esa expresión, porque ahí dice que la razón por la que Moisés escapó es porque tuvo miedo. Ahora, miren en Hebreos de nuevo, la historia, cómo nos cuenta el autor a los Hebreos esta partecita. Porque dice así, Hebreos capítulo 11 nos cuenta esta misma escena. Versículo 27, leímos el 26, ¿no es cierto? Teniendo él
¿Qué pasó por su corazón antes de matar y defender al judío? Lo que pasó por su corazón fue rechazar Egipto y abrazar el destino junto con el pueblo de Dios. Pero mira lo que dice el versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¡Chan! Éxodo, recién acabamos de leer, nos dice que Moisés escapó de Egipto porque tuvo miedo, ¿a quién? Al faraón. Y Hebreos nos dice, por la fe Moisés escapó de Egipto, no temiendo al faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible. Bueno, son algunos pasajes como estos, los que personas que no creen en la verdad de la Biblia usan para decir que la Biblia se contradice. Bueno, le voy a dejar la duda un ratito más, pero al final vamos a ver que estos pasajes no se contradicen. Vamos a seguir, pero ahí dice entonces el versículo que él tuvo miedo y entonces escapó. Vimos en primer lugar la fe del siervo de Dios. En segundo lugar, vimos al siervo de Dios que va a ser mostrar el celo de una persona que tuvo fe. En tercer lugar, vimos el rechazo al pueblo de Dios. En cuarto lugar, vamos a ver la espera del siervo de Dios. Porque ahora el siervo de Dios fue rechazado por su pueblo y tiene que escapar. Según este versículo, escapa por miedo al faraón. Y ve ese versículo 15. Y oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿A dónde se va Moisés ahora a vivir? Bueno, Moisés, la tierra de Madián está hacia el este, es una zona desértica de montañas, por la que Moisés tuvo que caminar varios días para llegar y se va a vivir esa zona. Madián, ya lo leímos en la historia bíblica. Madián es uno de los hijos de la mujer que tuvo Abraham después que murió Sara. ¿Se acuerdan que después que murió Sara, Abraham tomó otra mujer? Y esta mujer tuvo varios hijos. Dentro de esos hijos, uno de ellos fue Madián. Dios le había dicho a Moisés, a Abraham, que iba a ser el padre de muchas naciones. Una de esas naciones de las cuales es padre Abraham es de los madianitas. Abraham es padre de los madianitas. Entonces, acá hay un grupo de personas que son hijos de Abraham, no son hijos de Isaac, no son del pueblo elegido, pero sí este pueblo tiene características que nos muestran que temen a Dios. Mirá lo que nos dice en el próximo versículo. Versículo 16. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua. O sea, Madián tiene un sacerdote, tiene una persona que guía al pueblo de Madián a relacionarse con Dios, que intercede por el pueblo de Madián delante de Dios, que hace sacrificios a Dios frente al pueblo de Madián. Este es el sacerdote. Este sacerdote tiene un nombre. Dice en el próximo versículo, versículo 18. Y viendo ellas a Reuel su padre, a Reuel su padre, él les dijo, el sacerdote se llamaba Reuel. El nombre Reuel tiene la palabra él en hebreo o en estos idiomas es Dios. O sea, Reuel significa amigo de Dios. Reuel es parte de un pueblo que son monoteístas, conocen que hay un solo Dios verdadero. Y Reuel es el sacerdote de este pueblo, que guía al pueblo al temor a Dios. Entonces, cuando Abraham sale de Egipto y se va a vivir a esta tierra, Abraham va a vivir a una tierra en donde creen y temen y adoran al mismo Dios que él adora, al Dios de Abraham. No son de la misma hijos de Isaac, pero sí son hijos de Abraham. Así que allá llega Moisés. Cuarto punto, quiero que veamos entonces la espera del siervo de Dios. Porque ahora Moisés, va a entrar en una nueva etapa, se me mezclaron todos los nombres, una nueva etapa. 40 años donde Moisés vivió en Egipto. Un día, a los 40 años, su corazón cambia hacia el pueblo de Israel y él decide abandonar Egipto y entregarse por el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no le recibe.
le rechaza. Y así que él es rechazado por el pueblo de Israel y ahora un fugitivo de Egipto. No tiene dónde ir y escapa y se va a Madián. Y ahora en Madián él va a pasar 40 años. En esos 40 años Dios va a tener a este hombre que hubo un momento donde todo perfilaba para ser el gran libertador. Él tenía la mejor posición, la mejor educación, la influencia y él podía ser el libertador. Pero Dios se va a encargar de quitarle a Moisés todo lo que le da, humanamente hablando, la capacidad de ser un gran líder. Él no es escuchado por el pueblo, él es rechazado. ¿Y qué líder es un líder que el pueblo no lo sigue? Cualquier libro de liderazgo te diría que si vos no tenés seguidores, no sos un líder. Entonces, ¿qué líder va a ser ahora este hombre que su mismo pueblo le rechaza? ¿Qué líder va a ser este hombre que perdió todo el lugar de influencia? Todas las riquezas que antes tenía, que podría haber usado para ayudar al pueblo de Israel, ya no las tiene más, porque las renunció para identificarse con el pueblo de Israel. Así que Dios le quita a este hombre todo lo que humanamente le podría convertir en un gran líder. Porque Dios va a ser el que va a salvar a Israel. Pero no lo va a salvar con la espada de Moisés, sino que lo va a salvar con la vara de Moisés. No lo va a salvar con la ira de un juez vengador, sino que lo va a salvar con la mansedumbre de un hombre que teme a Dios y que va a guiar al pueblo al temor de Dios. Este va a ser el libertador. Así que Dios rechaza la habilidad humana, rechaza la posición humana y va a quitar todo para mostrar que es Él el que va a traer a Israel fuera de Egipto. Y para hacerlo lo deja Moisés 40 años en Madián. En esos 40 años Moisés espera. Y acá nos dice algunas cositas en cuanto a esa espera. Por ejemplo, nos dice que este sacerdote tenía 7 hijas. Y miren otra vez a Moisés como el vengador, Moisés el que trae justicia y Moisés también como el siervo. Porque dice que Moisés las defiende de estos pastores. Imagínense, hay un pozo, es difícil sacar el agua de abajo del pozo. Llegaron las 7 mujeres con todos sus rebaños. Y ellas, trabajadoras, esforzadas, sacan todo el agua y la ponen en las pilas. La pila es una pileta que es donde vienen y toman todos los rebaños. Después que sacaron todo el agua y ya está listo para el rebaño, vienen los vivos de los otros pastores, que son pastores tal vez de otros grupos, y vienen y las echan a ellas y se agarran el agua que ellas sacaron. Y evidentemente esto pasaba muy seguido, porque cuando ellas vuelven a Jetro, o a este hombre que acá lo llama Reuel, cuando vuelven allá, le dice por qué volvieron tan rápido. O sea que pasaba seguido que ellas sacaban el agua, las echaban, le tomaban el agua y ellas tenían que volver a sacar el agua. Y Moisés va a llegar y las va a defender. Este príncipe de Egipto, este hombre que tuvo el cargo más alto del mundo, este hombre que tiene la mejor educación, que tiene un gran nombre, él va a bajar el cántaro una y otra vez y va a sacarle el agua y les va a dar, no solo a ellas, sino a todo el rebaño de ellas. Este es un siervo. Este es un hombre que no está cómodo en la posición en la que estuvo, que no está lamentando haber perdido ese trono, sino que está sirviendo a humildes pastoras. Y en ese servicio es que él va a conocer a su futura esposa, sirviéndole a esta mujer después de haber sido echado de allá y haber sido maltratado y humillado, trayéndole el agua, es que él va a conocer a esta mujer que va a ser su esposa. Y ahí, ¿no es cierto?, él conoce. Ahora, hay algo muy interesante acá. Pensá en esto. El pueblo de Dios es amado por Dios. Dios les envía un Salvador. Pero cuando el Salvador va al pueblo de Dios, trayendo justicia y paz, el pueblo de Dios rechaza al Salvador. Así que el Salvador se va a otro pueblo. Y cuando llega a este pueblo, él hace lo mismo. Él las defiende a estas mujeres y trae paz y justicia. ¿Y qué hace este pueblo? Van estas 7 mujeres y van y le dice a su papá, él nos defendió. ¿Y qué dice el papá? ¿Por qué lo dejaron afuera? Tráiganlo para que coma. Esa palabra para que coma dice para que tengamos comunión con él. Estos hombres sí ven a Moisés como un salvador.
un salvador de estos pastores. Ellos no estaban esclavos en Egipto, pero lo ven a Moisés como el juez. Lo ven a Moisés como el que los libra y lo invitan a Moisés y ahora Moisés se queda a vivir con ellos. Y Moisés, una cosa más, dice ahí, dice versículo 19, ellas respondieron, la Biblia tiene un sentido del humor, ¿no? Porque llegan a Jetro o a Reuel y le dicen, nos defendió. ¿Quién nos defendió? ¿Quién les defendió? ¿Por qué llegaron tan temprano? Y le dicen, un varón egipcio. Ahora, Moisés perdió todo por renunciar a ser egipcio y ser hebreo. Y cuando llega acá, le dicen el egipcio. Te tiene que llamar la atención eso. ¿Por qué le dicen egipcio? Tal vez la forma en la que vestía, la forma en la que hablaba, pero le dicen el egipcio nos salvó. Así que ni siquiera ellos saben quién es Moisés. Ni siquiera lo llaman por el nombre correcto. Pero ahora Moisés es recibido por este pueblo y es tomado como un hijo más para este sacerdote. Le da a su hija. Y esto es algo interesante porque casi siempre en las historias del Antiguo Testamento vos ves que es el padre del novio el que inicia las tratativas para el matrimonio. Siempre es los padres son los que hacen la tratativa, pero siempre son los padres del novio los que hacen la tratativa para el matrimonio. Este es uno de los dos casos en toda la Biblia que es el padre de la novia el que hace que el hombre se case con su hija. Y este es el caso que te demuestra la actitud de este sacerdote. Él abraza a Moisés como su propio hijo y él quiere que se quede, así que lo hace casar con su hija. Después dice, versículo 21, y Moisés convino en morar con aquel varón, y él le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Ahora van a nacer un hijo. Cada vez que nace un hijo en la Biblia, tenés que prestar atención a los nombres que le ponen a estos hijos. Porque siempre el nombre va a describir algún suceso que es importante para estas personas. Una actitud, o un temor, o un deseo, algo va a representar. No le ponen nombre solo porque le gustó ese nombre, ¿no? Y acá nos dice exactamente por qué le puso así. ¿Por qué le puso? Le puso Gersón, que dice, ¿por qué? Forastero soy en tierra ajena. Bueno, esa expresión, forastero, significa alguien que no pertenece, alguien que es de otro lado, pero el verbo que usa, soy, en realidad no está en el tiempo correcto. En el idioma original, este verbo está en una forma de pasado que fue completado en el pasado. La forma que habría que leer este versículo sería así: forastero he sido en tierra ajena. Forastero he sido en tierra ajena. Lo que Moisés está diciendo acá, para entender bien este contexto, es que Moisés en Egipto fue forastero. Pero Dios le libró de Egipto y ahora él está en Madián. Y en Madián Moisés se siente cómodo. Moisés se siente como en casa. Moisés se siente rodeado de personas que temen a Dios, que adoran al Dios verdadero. Y Moisés, en este lugar, en donde ahora vive y donde tiene su esposa y donde tiene su hijo, dice, yo fui forastero. Moisés entonces está mirando para atrás al tiempo que estuvo en Egipto, diciendo, todo ese tiempo, aunque yo era un rey, aunque yo tenía todo, yo era un forastero, yo no pertenecía ahí. Y yo fui sacado de ahí. Bueno, esto no quita que Moisés no sepa las promesas que Dios le hizo a Israel de que había otra tierra donde ellos iban a ir. Esto no quita eso, solamente muestra que Moisés considera su tiempo en Egipto como habiendo sido un forastero. Él dice, esa no era mi tierra. Moisés no extraña Egipto. Muy distinto a los israelitas. Los israelitas, cuando salieron de Egipto, iban en el desierto, todavía no habían llegado a la tierra, pero iban en el desierto, ellos miran atrás de Egipto como si esa era su casa. Y ellos se arrepienten de haber salido de Egipto, y ellos desean volver todo el tiempo a Egipto. Pero Moisés no. Una vez que él salió de Egipto, él ya nunca más va a sentir Egipto su hogar.
Ya nunca más Egipto va a ser su área. Él fue un forastero y ahora está en Madián. Y un día va a volver a Egipto para rescatar a los judíos y llevarlos a su tierra. Entonces, todo esto es la imagen de este siervo. El siervo que ahora está en una etapa de espera. Y vamos a ver el último punto. Dice así: los propósitos soberanos para el siervo de Dios. Los propósitos soberanos para el siervo de Dios. Vimos entonces la fe del siervo de Dios. Vimos después el celo del siervo de Dios. Vimos después cómo este siervo de Dios fue rechazado. Y ahora el siervo de Dios tiene que esperar. Pero todo esto es parte de un plan de alguien que está por sobre el rechazo de estas personas. Por sobre el siervo mismo. Por sobre todos. Y es Dios. Mirá lo que dice el versículo 23. Aconteció que después de muchos días... Bueno, ese después de muchos días... introduce el capítulo 3. El capítulo 3 pasa 40 años después de que Moisés haya entrado a la tierra de Madián. A los 40 años, Moisés se va de Egipto. A los 80 años, Moisés vuelve a Egipto a rescatar al pueblo de Israel. Entonces ahí cuando dice que aconteció que después de muchos días murió el rey, quiere decir, ese muchos días son 40 años. Después de 40 años se retoma la historia. Y mirá lo que dice acá. Después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Fíjate estas dos cosas cómo van juntas. Gemían por la servidumbre y clamaron. Dios va a permitir que las personas sientan el peso de la vara de la esclavitud, sientan el peso de las cadenas del pecado para que ellos clamen. Y ahora la esclavitud en Egipto entonces duró más o menos un poquito más de 80 años. 40 años de la vida de Moisés. Cuando empezó la esclavitud, empezó tratando de matarlo a Moisés, ¿no es cierto? Cuando nació. Entonces 40 años de la vida en Egipto, 40 años en Madián. Después de 80 años, la esclavitud no se va, sino que se hace cada vez más pesada. 80 años de esclavitud. Hay gente que ya nació en esclavitud y que vivió toda su vida en esclavitud, que sus padres les hablan de lo que era antes de la esclavitud, pero que ellos vivieron siempre en esclavitud. Y esto pesa, ¿no es cierto?, se agrava y claman. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Pensé en esto. Dice este versículo que después de 80 años de esclavitud, Dios se acordó del pacto que había hecho con ellos. Ahora, ¿qué quiere decir que Dios se acordó? ¿Quiere decir que Dios no se acordaba antes? Bueno, obviamente no. Porque a la misma vez el pueblo está clamando y Dios ya tiene preparado el Salvador que va a enviar a salvar al pueblo. El Salvador estuvo preparado antes que el pueblo clame. El Salvador estuvo preparado antes que el pueblo clame. Antes que el pueblo clame a Dios, Dios ya había estado trabajando por 80 años, cuidando a este niño, haciéndole crecer, preparándole, haciéndole llegar a ser el hombre que fue. 40 años de espera y después de todo este tiempo, Dios tiene listo a su Salvador, justo en el momento que ellos van a clamar. ¿No ves cómo Dios está en control de todas las circunstancias? ¿No ves que nada toma por sorpresa a Dios? Que Dios planeó esto en cada detalle. Dios es el que está guiando toda la historia del pueblo. Moisés está listo justo en el momento que el pueblo clama. Y Dios se acordó. ¿Qué quiere decir entonces que Dios se acordó? No quiere decir que Dios no sabía. Quiere decir que ahora Dios va a empezar a actuar de una forma distinta. Él va a iniciar la salvación. Acá, en este momento. No antes. Antes fue solamente preparación. Ahora es donde se va a iniciar la salvación. Ahora es donde Dios va a empezar a salvar al pueblo de Dios, de Egipto. Dios se acordó. La misma palabra la usa Moisés cuando nos cuenta la historia del diluvio. La estudiamos esa historia. Noé sube al arca con todos los animales. Viene la tormenta. Lluvia tremenda, ¿no es cierto? Oscuridad, tormenta, 40 días. Y después de eso, silencio.
y Noé no tiene ninguna respuesta de parte de Dios. Pero dice, justo ese pasaje, y se acordó Dios de Noé y de los animales que estaban en el arca. ¿Y qué hizo? Envió un viento que soplase sobre la tierra y haga que las aguas desciendan. El mismo concepto. Dios nunca se olvidó de Noé. Noé no había escuchado a Dios por muchos días. Y tal vez parecía que Dios había olvidado. No hay respuesta. Parece que Dios no actúa, siguen en esclavitud. Pero Dios no está desinformado. Dios está preparando la salvación. Todavía no llegó, pero va a llegar. Y de repente llega el día en que Dios se acordó, el día en que Dios actuó, el día que Dios mandó el viento, hizo bajar las aguas, el día que Dios va a mandar a Moisés a sacar al pueblo. Esto tiene que darle esperanza a cualquier persona que está siendo atribulada, cualquier persona que está siendo perseguida o que está en un momento de prueba. Tiene que darte esperanza, porque aunque vos no escuchás a Dios, aunque parece que Dios está en silencio, Dios nunca está inactivo. Dios está obrando sus propósitos. Y cuando llegue el momento en que Dios se acuerde, cuando llegue el momento en que Dios venga a rescatarte, todo va a estar alineado y vas a ver a un Dios que nunca estuvo ausente, un Dios que en cada momento estuvo presente, conociendo cada circunstancia y preparando esa salvación. Y esto es lo que pasa con Moisés. Dios se acordó. Entonces, termina, dice el versículo 25, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Dios los miró y dice, son mis hijos. Moisés creyó que Dios era el Dios de Israel. Y ahora, por mucho tiempo, él no vio nada. Él vio esclavitud solamente. Él vio un Dios en silencio. Él vio rechazo. Pero después de 80 años, él va a ver un Dios que los reconoce. Y dice, ellos son mi pueblo. Yo los voy a rescatar. Tremenda la historia de este hombre. Si nosotros pudiésemos ponerlo en los zapatos de Moisés y compararnos con él, porque nosotros somos siervos de Dios. Nosotros somos siervos que vivimos por fe, al igual que Moisés, que decidimos darle la espalda a este mundo y darle la espalda a los deleites temporales del pecado para vivir con el pueblo de Dios. Y tenemos como más valiosos los vituperios de Cristo. La muerte de Cristo para nosotros es más valiosa que todas las riquezas de este mundo, porque esa muerte nos da la salvación, la reconciliación con Dios. Entonces nosotros empezamos así. Nosotros tenemos celo por la santidad, por la verdad, por la justicia, porque esa fe nos impulsa. Pero muchas veces nosotros también somos rechazados por el pueblo a quien Dios nos envía. Y somos menospreciados y no somos valorados o no somos escuchados como Moisés. Y muchas veces hay que esperar largos tiempos de silencio de Dios, de presión, de tribulación, pero hay un Dios que está en control y un Dios que va a mostrar su salvación cuando llegue el momento en que Él se acuerde, cuando llegue el momento que Él decida, hoy es el día de salvación, y ese día Él va a mostrarnos que siempre estuvo en control. Pero quiero terminar con una aplicación más, y para eso quiero que vayas a Hechos. Con esto terminamos. Hechos capítulo 7. Porque ¿cómo termina todo el libro de Hechos? El capítulo de Hechos, capítulo 43. Esteban usa la historia de Moisés solamente como uno de los ejemplos que él quiere dar para mostrar una verdad. ¿Y cuál es el ejemplo? Para Esteban, ¿cuál es la verdad que enseña toda esta historia? La verdad que enseña toda esta historia es esta. Mirá lo que dice en el versículo 51. Esteban le está hablando a los líderes religiosos de su tiempo, los que vinieron después del nacimiento de Cristo, los que persiguieron a Cristo, los que le crucificaron, y ahora le está hablando a ellos, a los judíos, y le está diciendo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Les dice, ustedes tienen un corazón tan endurecido que no pueden ver la verdad. Ustedes tienen los oídos cerrados y no pueden darse cuenta de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Ustedes tienen imagen de piedad. Ustedes tienen el nombre de ser el pueblo de Dios. Pero ustedes siempre resisten a Dios. Resisten al Espíritu Santo. Mira cómo sigue diciendo. Como vuestros padres, como los que resistieron a Moisés, como vuestros padres, así también vosotros.
¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? ¿Sabes lo que el pueblo de Israel decía? Nosotros nunca, los líderes religiosos decían, nosotros nunca hubiésemos participado de las personas que rechazaron a los profetas antiguos. Cuando se paraban los fariseos a predicar en las sinagogas, ellos leían la historia de Moisés y decían, ¿cómo pudo el pueblo de Israel rechazar a Moisés? Cuando Moisés apareció, ¿cómo pudieron hacerlo? Nosotros nunca lo hubiésemos hecho. Pero cuando apareció el Mesías, el Salvador, ahora ellos eran los que actuaban mal. Y ellos van a ser los que van a rechazar a este príncipe y a este juez. Ellos aceptan a un Mesías que le venga a librar de los romanos, pero no aceptan a un príncipe que les gobierne. No aceptan a un juez que les diga lo que está bien y lo que está mal, para que ellos obedezcan a este juez. No lo quieren aceptar. Entonces, al igual que el pueblo de Israel, ellos rechazaron. Y haciéndolo, demostraron ser duros de cerviz, incircuncisos de corazón, con oídos cerrados a la verdad. Cuando una persona resiste al hombre de Dios que predica la palabra de Dios, como Moisés, por ejemplo, o como Jesús, que vino hablando el mensaje de Dios, trayendo la justicia de Dios, y esas personas resisten, demuestran solamente su rebeldía a Dios. Porque la rebeldía a Dios se demuestra por esta actitud, el rechazo al príncipe y al juez. Hay muchas personas que están dispuestas a aceptar a Jesús como un gran hombre. Hay muchas personas que están dispuestas a llamarlo a Jesús mi Salvador. Pero ¿cuántas personas están dispuestas a aceptarlo a Jesús como el príncipe y el juez? Y escuchar a Jesús y someterse a Jesús. Bueno, los que actúan mal los rechazan. Los incircuncisos de corazón, los que hemos creído en el Evangelio, lo hemos aceptado a Cristo. Y Moisés es una sombra de ese siervo de Dios. Jesús fue el siervo de Dios enviado. Jesús fue el siervo de Dios que mostró con su vida el celo de Dios y la verdad de Dios. Jesús fue el siervo de Dios que frente a el mensaje y frente a las evidencias que él era el siervo de Dios, la gente lo rechazó porque amaron más las tinieblas que de la luz. Jesús fue el príncipe, el siervo de Dios que espera un día futuro en el que se van a cumplir todas las promesas y Israel va a ser redimida. Jesús es el siervo de Dios que cumple los planes eternos de Dios, que él siempre supo y que él ejecuta tal cual él lo planeó. Jesús es. Bueno, la pregunta es ¿quién soy yo? Ya sabemos quién es Jesús. ¿Quién soy yo? ¿Soy yo el que resiste al Cristo que me trae justicia y paz? ¿O soy yo el que me someto y el que recibo? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sos un hijo de Dios? ¿Recibiste al Mesías? Vamos a terminar orando. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz, que nos muestra la condición de nuestro corazón y que nos lleva a admirar a ese siervo que tú levantaste para redimirnos de nuestra esclavitud. Gracias por Cristo. Y gracias también porque Moisés nos recuerda tu llamado a nuestra vida y la forma en la que tú vas a usar nuestra vida para atraer a muchos a tu salvación. Te pido, Señor, que nos ayudes a seguir su ejemplo y aún frente al rechazo, poder mantener nuestra fe en ti, nuestra dependencia en ti. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.